Ok, ya estamos grabando. Bueno, muchachos, muy buenas tardes, muy buenos mediodías para todos. Cordial saludo. Bienvenidos a todos a este espacio de e-learning de la sesión de la unidad número 3, nuestra sesión número 3. Bienvenidos a todos. Suena muy pasito. Bueno, vamos entonces a iniciar. Listo, suena bien, listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar entonces con el e-learning correspondiente a la unidad 3, la aplicación de teoría de conjuntos. Listo. Queremos disculparnos un poco pues, por el inconveniente, pero ya gracias a Dios pues, estamos ya todos dispuestos para lo que es este espacio y pues vamos a iniciar. Les voy a pedir o les vamos a pedir de parte de los tutores un favor muy especial, que mantengan sus micrófonos cerrados y sus cámaras de video también cerradas. Esto pues con el propósito de no alterar ni interrumpir lo que se está presentando y pues por respeto también a nuestros compañeros, a sus propios compañeros. Entonces es muy importante que hagan eso. Mi nombre es Juan David Lacharme, soy docente pues, del curso y voy a estar aquí apoyando en el chat y pues, va a estar presentando el compañero Carlos Acevedo y por aquí también nos está acompañando el profe Alexander Jiménez y el profe Mario Ortega. Entonces, nada, sin más, voy a darle paso al profe Carlos para que inicie con la presentación que tiene preparada para ustedes el día de hoy. ¿Listo? Entonces, profe, adelante. Listo, Juan. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con el e-learning del día de hoy. Vamos a iniciar entonces, de una vez vamos a entrar sí, en materia y vamos a ver entonces qué es, ¿cierto? El concepto de conjunto. Entonces, para nosotros simplemente un conjunto va a ser un conjunto, ¿cierto? Va a ser, digamos, una colección de sujetos, objetos que van a compartir características, ¿cierto? Comunes. ¿Listo? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿sí?, representado a través de un diagrama de Venn, ¿sí? Por ejemplo, un conjunto que es el conjunto de frutas, ¿sí? Y tenemos, digamos, otro conjunto que es el conjunto, por ejemplo, de animales. ¿Listo? Ese es el concepto básico de conjuntos. ¿Sí? Nosotros entonces aquí vamos a representar los conjuntos, ojo, los vamos a representar o a través de diagramas de Venn, ¿cierto? O también los vamos a representar entre llaves, ¿cierto? Corchetes o paréntesis, como lo vamos a ver eh, a través del desarrollo pues, de este e-learning, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, ¿sí?, este conjunto L, el conjunto L que está compuesto por, digamos, las letras del abecedario, ¿cierto? Entonces lo representamos, por ejemplo, de esa forma. L va a ser igual, ¿cierto? Abrimos llaves A, B, C, D, ¿cierto? Hasta Z. Por lo general se utilizan las llaves, ¿sí?, para representar un conjunto. Entonces, nosotros podemos representar un conjunto de dos formas, ¿sí? Una es por extensión, ¿sí?, y otra por comprensión. Entonces vamos a ver cómo podemos expresar, digamos, un conjunto por extensión. Cuando nosotros representamos un conjunto por extensión, entonces nombramos cada uno de los elementos, ¿cierto? Por ejemplo, el conjunto S, que está constituido por las vocales A, E, I, O, U, como podemos ver. Entonces, nombramos, ahí digamos, mostramos explícitamente, ¿sí?, cada una de las vocales. Tenemos, por ejemplo, el conjunto N, el conjunto de los números naturales, ¿cierto? Y como podemos observar, tenemos entonces los elementos de este conjunto representados ahí explícitamente, ¿sí? Y también tenemos este conjunto D, que ese conjunto D lo podríamos llamar que el conjunto de los felinos, ¿cierto? Entonces, ese conjunto, miren que representamos sus elementos de forma explícita. ¿Listo? Eso es por extensión. Entonces, de esa forma nosotros estamos representando un conjunto por extensión. ¿Cómo sería por comprensión? Entonces, no los expresamos de forma explícita, ¿sí? Lo expresamos, por ejemplo, de esta forma. S es un X, ¿sí? Un X tal que X debe ser como una vocal. ¿Listo? Entonces, mire que ahí lo estamos representando por comprensión. Ahora, miren el conjunto N. El conjunto N lo podemos representar como los X
tal que X representa un número natural. ¿Listo? Y el conjunto D, por comprensión, lo podemos representar como los X tales que X es un felino. ¿Listo? Entonces una cosa es por comprensión y otra cosa es por extensión. Por extensión, entonces, ¿qué es lo que hacemos, chicos? Sí, digamos que los elementos del conjunto los mostramos explícitamente ahí, mostramos cada uno de los elementos que componen el conjunto, ¿cierto? Pero cuando lo mostramos por comprensión, ¿cierto? No lo hacemos de forma explícita, ¿cierto? Vamos a continuar. Otra forma entonces de representar un conjunto es a través de diagramas de Venn, ¿sí? Esa es otra forma de representar un conjunto. Vamos a ver más adelante entonces, ¿sí? Los vamos a abordar más adelante, qué es la unión, intersección, ¿cierto? Complemento, diferencia de un conjunto. Bien, entonces tenemos clases de conjuntos. Nosotros vamos a estar al frente entonces de conjuntos finitos, ¿sí? ¿Cuándo vamos a estar al frente de conjuntos finitos? ¿Sí? Cuando ¿sí? El conjunto tiene un número limitado de elementos, es decir, que yo los puedo contar. Por ejemplo, ¿sí? Si nos volvemos para acá, por ejemplo, el conjunto S, A, E, I, O, U, yo puedo contar las letras, ¿cierto? Puedo contar las vocales, son 5, ¿cierto? Entonces, ese conjunto es un conjunto finito, ¿sí? Observemos el conjunto N, que es el conjunto de los números naturales. Ustedes podrían contar sí, podrían, digamos, contar cuántos números naturales hay. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que sí? ¿Será que los podemos contar? Piensen en el natural más grande que usted quiera. Piensen en el que usted quiera. Dígame, el que usted quiera. ¿Sí? Súmele 1, ese va a estar por encima. Entonces vamos a decir que ese conjunto es infinito. ¿Sí? Entonces ya tenemos una diferencia entre conjuntos finitos y conjuntos infinitos, ¿cierto? Entonces el conjunto infinito es aquel, digamos, que tiene una cardinalidad, que eso lo vamos a ver más adelante, que es la cardinalidad de un conjunto, que es el número de elementos. Entonces un conjunto finito tiene un número limitado de elementos, ¿sí? Y, bueno, aquí hay un errorcito, no es A, E, O, U. X, tal que X es un día de la semana, no es. Ah, bueno, listo. Perdón, aquí lo presentan como extensión, qué pena. Por comprensión, perdón. A es un día, es un X tal que X representa un día de la semana, ¿cierto? A ver, ¿quién me dice quién es el conjunto A por extensión? A ver, chicos, ¿cómo representaríamos el conjunto A por extensión? Sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Excelente, Duan. Muy bien, eso es. ¿Sí? Duan, ¿eso es un conjunto finito o infinito? Es finito. Es finito, ¿sí o no? Porque se puede contar. Claro, sí. Exactamente. Listo, entonces tiene un número limitado de elementos. Ojo, Duan, no es que se pueda contar, porque nosotros también, digamos que hay una equivalencia entre el conjunto de los números. Por ejemplo, los naturales también los podríamos contar, ¿cierto? No podría decir, no, pues yo también puedo contar los naturales, ¿sí? Pero no termina. Exactamente, ese no tiene un número limitado de elementos, exacto. ¿Sí? Y tenemos entonces los conjuntos infinitos, tienen un número ilimitado de elementos, ¿cierto? Como el conjunto de los números naturales, ¿sí? Como lo podemos ver ahí. Bien, conjuntos especiales. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. Bien, vamos a ver entonces algunos conjuntos especiales. ¿Qué es el conjunto vacío? Para nosotros el conjunto vacío es aquel que carece de ¿quién? De elementos, no tiene elementos, ¿sí? Por lo general se simboliza de esta forma, ¿sí? Perdón, lo podemos simbolizar de esta forma, no hay elementos, ¿sí? Digamos que el símbolo que se utiliza o el que ustedes más observan es este símbolo, el cual me está indicando que el conjunto no tiene elementos, ¿listo? No tiene elementos. Bien, por ejemplo, sea X el conjunto, perdón, sea A el conjunto tal que X es un mes que tiene 45 días. A ver, muchachos, ¿cuántos meses tienen 45 días? Ninguno, no hay ninguno, ¿cierto? Verónica por allá dijo uno. ¿Cuál Verónica?
Entonces, como sabemos, no hay ningún, ¿cierto? No hay un mes del año que tenga 45 días. Por lo tanto, el conjunto A va a ser igual al conjunto, no tiene elementos. Por lo tanto, decimos que A es igual al conjunto vacío, no tiene elementos. ¿Listo? Ese conjunto entonces no va a tener elementos. Ojo, el conjunto universal, ¿sí? Es aquel que está formado por todos los elementos que se estén estudiando en determinado momento, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí? Las vocales, A, B, C, D, ese podría ser mi conjunto universal, ¿sí? Observen que A, ese conjunto A, sería un subconjunto de ese conjunto universal, ¿listo? Porque todos los elementos de A pertenecen al conjunto U, ¿sí? Entonces A va a ser un subconjunto de nuestro conjunto universal. Por ejemplo, si yo considero el universo de todas las frutas, ¿cierto? O si yo considero todo el universo de los estudiantes de la UNAD, o si yo considero, o vamos a bajarnos un poquito, o si para mí el universo es, digamos, los estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático. Para nosotros eso sería un conjunto universal, ¿cierto? Entonces, si yo considero, por ejemplo, el conjunto universal como los estudiantes de la UNAD, ustedes, ¿sí? ¿Sí? Ustedes acá, ¿qué representarían? Los que estamos acá. ¿Será que representamos a todos? ¿Sí? Representaríamos toda la UNAP, si somos el universal seríamos todo. No, ustedes no representarían a todos, ¿sí? Ustedes serían un subconjunto, Ah, ya, bueno. ¿sí? No porque, ¿cierto? Ustedes serían un subconjunto de esos estudiantes de la UNAD, ¿cierto? O si habláramos del curso de pensamiento lógico y matemático como un conjunto universal, ¿cierto? Pues entonces ustedes, ¿cierto? Los que estamos acá seríamos, ¿sí? Un subconjunto de ese espacio, ¿sí? Bien, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de subconjunto lo representamos de esa forma. A es un subconjunto del conjunto universal. ¿Listo? Ojo, para que A sea subconjunto del conjunto universal, todos los elementos de A deben pertenecer ¿a quién? Al conjunto universal. ¿Listo? Si hay algún elemento de A que no hace parte del conjunto universal, entonces no podemos decir que A es un subconjunto del conjunto universal. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Bien. Entonces, como veníamos hablando, entonces nosotros aquí tenemos una relación de inclusión. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Nosotros lo vamos a leer como A subconjunto de B. ¿Sí? Es decir, que todos los elementos del conjunto A van a estar contenidos en el conjunto B. ¿Listo? Todos, absolutamente todos. Por ejemplo, observemos el conjunto B. ¿Sí? Tenemos A, E, I, O, B, C, D y tenemos A. Observemos que todos los elementos de A, ¿sí? Observen que todos los elementos de A, E, I, O, ¿cierto? Todos los elementos de A están contenidos en B. Miren acá, tenemos A, tenemos I, tenemos O, ¿sí? Y B tiene además los elementos B, C, D. Como podemos observar entonces, A va a ser un subconjunto de B. Chicos, podríamos decir que B es un subconjunto de A. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Entonces la respuesta es no. Para que B sea un subconjunto de A, todos los elementos de B deberían estar contenidos ¿en dónde? En A. ¿Sí? Sí, tienes toda la razón, Eduardo. A es un subconjunto de A. Sí. Entonces, que nos quede claro que cuando hablamos de un subconjunto, ¿sí? Que A es un subconjunto de B, ¿cierto? O que A es un subconjunto del conjunto universal, ¿sí? Recordemos entonces que todos los elementos del conjunto deben, ¿sí? Del conjunto A deben pertenecer entonces al conjunto, en este caso, que es B, ¿sí? Entonces, como les decía, si existe al menos un elemento de A que no pertenezca a B, ¿cierto? Entonces decimos que A no es un subconjunto de B y lo simbolizamos de esta forma, ¿sí? Le colocamos como un tachoncito acá. Es decir, A no es un subconjunto de B o A no está contenido
en B. Bien, por ejemplo, tenemos este ejemplo, el conjunto A, E, I, O, U, y tenemos el conjunto B, A, E, I, O, P, C, D. La pregunta es ¿por qué A no es subconjunto de B, muchachos? Ahorita llenamos la asistencia, listo, ahorita. Falta la U. Entonces, En B. claro, exactamente. Entonces hay al menos un elemento del conjunto A que no, ¿sí? Pertenece, que no está en B, ¿cierto? Como lo podemos ver, entonces hay al menos un elemento de A que no está en B. Es por eso que A no puede ser un subconjunto, ¿sí? De B. Chicos, ¿alguna duda? Bien. Compañero C, ningún estudiante con duda. Deiris, qué pena. ¿Hablaste? ¿Tienes alguna duda? Sí, señor, le estaba confirmando que hasta el momento por el chat no hay ningún estudiante con duda. Ok, bueno, listo. Vamos a continuar. Muchachos, ¿qué son conjuntos disyuntos? ¿Sí? O excluyentes, también se les conoce. Los conjuntos, ¿sí? O digamos un par de conjuntos son disyuntos o excluyentes cuando los conjuntos no tienen elementos en común. Es decir, que no tengan elementos en común significa que su intersección es vacía. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de conjuntos disyuntos, ¿sí? Los conjuntos no tienen elementos en común. De esa forma, si A y B son conjuntos disyuntos, ¿sí? Entonces A no puede estar contenido en B y mucho menos B puede estar contenido en A, ¿sí? Porque ellos no tienen elementos en común. Entonces, observemos los conjuntos A. Los números impares, 1, 3, 5, 7. Y tenemos el conjunto B, ¿cierto? Los números pares 2, 4, 6, 8. ¿Qué ven entre sí? A y B comparten elementos en común. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cierto que no? Ninguno. No hay. ¿O cuál? ¿Cierto? Entonces nosotros simplemente indicamos que A y B son conjuntos disyuntos. Por lo tanto, A no puede estar contenido en B, ¿cierto? Ni B puede estar contenido en A. ¿Sí? Sergio, dos conjuntos son disyuntos o excluyentes cuando los conjuntos no tienen elementos en común. ¿Listo? No tienen elementos en común. Puedes ver los conjuntos A y B. Los conjuntos A y B en este caso, mira que A está constituido por los números impares que van del 1 al 7, ¿cierto? Y B está constituido por los números pares que van del 2 al 8. ¿Sí? Como puedes observar, esos dos conjuntos, o dime, Sergio, si ves elementos en común entre esos dos conjuntos. Entonces yo no veo ninguno. Entonces decimos que son disyuntos, ¿sí? No tienen elementos en común. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar esto. Vamos a ver qué es el cardinal de un conjunto, ¿sí? ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Cuénteme, Alejandro. ¿Tiene alguna duda? Buenas tardes, profesor. Una preguntita. Ajá, cuéntame. En caso de que, por ejemplo, en A pues están los números impares, ¿cierto? Sí. No, mejor así. Si en A están los números impares y los números pares, y en B están los números pares, ¿ahí cómo sería? Si en A están los números impares, ¿sí? Mejor dicho, si en A están los números del 1 al 8, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver. ¿Cierto? Dime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, sí, señor. Señor. Y en B solo están los números pares. 2, 4, 6, 8. ¿Hasta 8? ¿Hasta Señor, dónde? Ahí. Sí, hasta 8. ¿Cómo son Señor. esos dos conjuntos? Señor. Bueno, esos dos conjuntos ya no pueden ser excluyentes, porque Ya. tienen elementos en común, ¿sí? ¿Qué elementos tienen en común? Dime. Los El pares. 2, el 4. Señor. 2, 4, 6 y 8. Y 8. Entonces la intersección entre estos dos es 2, 4, 6 y 8. Ya no son excluyentes, ¿sí? Bueno, O no son disyuntos. ¿Cuándo dos conjuntos son excluyentes?
cuando la intersección entre ellos es igual al conjunto vacío. Es decir, cuando yo escriba eso es que no tienen nada en común, ¿sí? No tienen elementos en común. ¿Listo? Eso significa, no hay nada en ¿sí? Elementos en común. Bien, vamos a continuar con la presentación, jóvenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el cardinal de un conjunto, muchachos? El cardinal del conjunto simplemente es el número de elementos del conjunto. ¿Sí? Es eso. Así de sencillo. Por ejemplo, ahí tenemos un conjunto A, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? ¿Cuál es el cardinal del conjunto A? Entonces, en el conjunto A observamos 6 elementos. Por lo tanto, el cardinal del conjunto A debe ser igual a 6, ¿cierto? Que lo representamos como n sub A. ¿Sí? Recuerde que el cardinal, repito, es el número de elementos que tiene el conjunto. ¿Sí? Miren en B, ¿cuántos elementos encontramos en B? Encontramos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y el 17. 7 elementos. Entonces, el cardinal de B es 7. ¿Cuál sería el cardinal del conjunto C? Entonces, allí encontramos Ecuador, Perú, Chile y Colombia. El cardinal de C entonces sería 4 elementos. ¿Listo? Sí. Esto lo vemos ahorita. Bien. Ahorita abordamos este tema que todavía no hemos abordado, la parte de la unión de conjuntos, y ahorita miramos entonces cómo podemos calcular el cardinal de una unión entre conjuntos. Vamos a ver entonces qué son las operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Bueno, antes de eso, a ver, ¿quién me dice cuál es el cardinal de A? 8. 8. ¿Cuál es el cardinal de B? 4. 4. Listo. Y vamos a suponer que yo tengo otro conjunto, que lo voy a representar como C, que son los X tales que X es un número par. ¿Alguien me podría decir cuál es el cardinal de C? Es infinito. Es infinito. Exactamente. Va muy bien. ¿Sí? El cardinal de C entonces es infinito. Que quede claro eso. Porque números pares, ¿cierto? Hay muchos. Hay infinitos. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces queda claro el cardinal de un conjunto. Ustedes, ¿sí? Acá, ¿cierto? En los primeros ejercicios que tienen que desarrollar, tienen que indicar cuál es el cardinal del conjunto, ¿sí? Ahorita entonces lo vamos a seguir abordando. Operaciones entre conjuntos. A ver, muchachos, ¿qué será la unión entre conjuntos? ¿Sí? Entonces, cuando a mí me hablen la unión de conjuntos, ¿cierto? Van a ser los elementos comunes y no comunes, ¿sí? Entre los conjuntos A y B, ¿sí? Es decir, por ejemplo, usted puede ver una unión cuando usted se casa, ¿sí? Entonces vamos a suponer que Duván tiene, ¿sí? Un perro y un televisor, ¿cierto? Y la esposa tiene, bueno, con la que se va a casar, tiene la nevera y lavadora. Entonces en la unión, ¿sí? Cuando ellos se unen, entonces ellos se llevan todos sus objetos, es decir, perro, televisor, lavadora, ¿y qué era el otro que dije? Nevera. Bueno, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la unión de esos, ¿cierto? Elementos. En este caso, entonces, ¿sí? Si nosotros consideramos el conjunto A y B, ¿cómo representaríamos entonces la unión de ese par de conjuntos? ¿Sí? ¿Balón ahí? Esa sería la unión. Entonces, a través de diagramas de Venn, yo lo puedo representar de esa forma. Entonces, mucho cuidado acá, observen, ¿sí? Por ejemplo, A va a estar constituido por los elementos 1, 2, ¿cierto? 3, 4 y 7. ¿Vieron aquí? Este es el conjunto A. Muchachos, ¿sí? Ojo, todo esto es A, ¿cierto? Todo esto es A. ¿Y quién es B? Hombre, B va a estar constituido por los elementos 3, 5, 6, 7 y 8. Todo esto es B. Todo lo que está sombreado en amarillo, todo, es la unión. ¿Listo? Es la unión de esos dos conjuntos. Saidi, esa no es la unión, esa es la intersección. ¿Sí? ¿Sí?
que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, la unión van a ser los elementos de A más los elementos de B, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta todos los elementos de A y se los vamos a pegar a todos los elementos de B. Profe, ¿y qué pasa si hay elementos repetidos? ¿Cierto? Entonces, ¿repetimos 2 veces el 7? No lo repetimos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí A unido B va a estar constituido por 1, 2, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Ahí están, mírenlo ahí. S9, no señor, S9 no hace parte de la unión, eso es como si, ¿sí? S9 no hace parte, mira que, ¿será que A hace parte, perdón, este 9 hace parte del conjunto A? Junior. ¿Será que S9 hace parte del conjunto B, Junior? Ah, bueno, entonces tampoco hace parte de la unión. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Es que nosotros tenemos de referencia algo que se llama el conjunto universal. ¿Sí? Mire, todo esto es el conjunto universal. Todo esto. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, el conjunto A y el conjunto B, digamos que van a tener la mayoría de elementos ¿sí? del conjunto universal, excepto por ¿quién? Por este elemento que es el 9, ¿cierto? Entonces, mire que ni A ni el 9 hace parte del conjunto A, ni 9 hace parte del conjunto B. Por lo tanto, yo no lo puedo considerar en la unión de ellos. ¿Listo? Eso es como el ejemplo. Hombre, Duan tiene, digamos, el perro y el televisor, y con la persona que se va a casar tiene lavadora y nevera, ¿sí? Y supongamos que la mamá de Duan tiene por allá una estufa y Duan le va a decir, yo me voy a llevar la estufa. No, señor, eso no es suyo. Más sí, eso es mío. ¿Sí? Entonces, yo no puedo considerar en la unión lo que no tengo. ¿Sí? Lo que no tengo, no lo puedo considerar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el conjunto A, el conjunto B. Como puedes observar, el 9 no hace parte ¿de quién? Digamos, de ningún conjunto, ¿sí? Ni A ni B, por lo tanto no lo puedo considerar en la unión de esos conjuntos. Listo. ¿Alguna duda, jóvenes? Solamente debemos tener en cuenta los elementos de A y de B en la unión. Sí, señor. Exactamente, Alejandro. Muy bien, eso es. Vamos entonces. Bueno, ¿qué pasa cuando no tienen elementos en común? Mire que cuando ellos tienen elementos en común, ¿sí? Cuando ellos tienen elementos en común, yo no los coloco 2 veces, pilas. Entonces yo no coloco, por ejemplo, el 7 2 veces, ¿cierto? No coloco, ¿qué más tienen en común? El 3 también, mire que yo no lo coloco 2 veces, ¿listo? Simplemente tomo los elementos de A más los elementos de B, ¿cierto? Y nos fijamos que dentro de la unión tenga todos los elementos de A y todos los elementos del conjunto B. ¿Sí? Esta es la tercera sección. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando los conjuntos no tienen elementos en común? ¿Cierto? Entonces nosotros vemos los conjuntos de esta forma. ¿Sí? Mire que aquí A y B no tienen elementos en común. ¿Y cómo sería entonces la unión? A ver, alguien que me diga cómo sería la unión de A y B. Entonces, coja los de A más los de B. Listo. Cojamos los elementos de A más los elementos de B y serían entonces muy bien, ¿cierto? Serían los números que van del 1 al 9. ¿Sí? Vamos a continuar. Intersección de conjuntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la intersección, muchachos? Van a ser los elementos que los conjuntos tienen en común. ¿Sí? Por ejemplo, miren acá. Vamos a mirar entonces el conjunto. Este es el conjunto universal. ¿Sí? Y aquí tenemos A y B, que son subconjuntos del conjunto universal. Aquí tenemos entonces los elementos. Miren que aquí el 3 lo tenemos, ¿cierto? ¿Qué otro elemento vemos que se repite en los conjuntos A y B? El 7.
el 7. Entonces, esos elementos que son comunes a ambos conjuntos, ¿sí?, van a constituir la intersección, ¿sí?, del conjunto A y B. Entonces, cuando ustedes quieran determinar la intersección de los conjuntos, ¿cierto? Entonces, van a tener en cuenta los elementos que tienen en común, ¿cierto? Ambos conjuntos, que en este caso pues sería el 3 y el 7. Entonces, la intersección solamente va a estar constituida por aquellos elementos que tienen en común. Miren que aquí sombreamos en amarillo, ¿sí?, los elementos que tienen en común. Duan Taper, un favor, me cierras el micrófono tan amable. Bien. ¿Alguna duda acá con la intersección? Entonces, ojo, cuando les pidan la intersección, ¿sí?, van a tener en cuenta los elementos que comparten en común ambos conjuntos, ¿sí? Profe, ¿qué pasa cuando no tienen elementos en común? ¿Cómo va a ser la intersección? Ya lo dijimos. Va a ser... No hay intersección. Entonces, la intersección la representamos de esa forma. La intersección es vacía, ¿cierto? Entonces, profe, entonces, mira, aquí tenemos a través de diagramas de Venn dos conjuntos que no tienen ningún elemento en común. La intersección es vacía. Exacto. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, los números pares que van del 2 al 8, ¿sí? Y los números impares, ¿sí?, que van del 1 al 9. Esos dos conjuntos A y B, que son subconjuntos de aquí del conjunto universal, como podemos observar, no tienen elementos en común, no tienen nada, ¿cierto? No tienen nada en común, por lo tanto, como no tienen nada en común, la intersección, decimos que la intersección es vacía, ¿sí? Bien, jóvenes. Diferencia de conjuntos. Vamos a ver qué es la diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos, cuando a mí me dicen A menos B, es simplemente al conjunto A, quítele, ¿sí?, lo que tiene en común con B, porque es que yo no le puedo quitar lo que no tenga, ¿cierto?, lo que no tenga en común. Sí, cuéntame. Sí. ¿Hay alguien me preguntó? Bueno, entonces, ¿qué es A menos B? ¿Sí? Entonces, como podemos observar, a A le estoy quitando los elementos en común que tiene con B. Sí, cuéntame, Lilibet, ¿cuál es la duda? Profe, por ejemplo, si de pronto en el examen nos sale como una conchita de mango que nos pongan dos conjuntos que estén representados con la intersección, pero que dentro de la intersección pues no haya elementos, o sea, se puede representar de las dos maneras como usted lo planteó ahorita, pues por ejemplo, ahí ese que está mostrando, que no estuviera el 3 y el 7, pero los dos conjuntos estén unidos. ¿Cómo representaríamos? ¿Cómo? ¿La qué? Lilibet, qué pena. La intersección. La intersección sería vacía si no está el 3 y el 7, ¿sí? Si no, o bueno, otra cosa. En común sería vacía. Sí. A ver, Lilibet, o tú me quieres decir profe, de esta creo forma. que no me está entendiendo. O sea, por ejemplo, en el examen. Sí, dígame, cuénteme. Ajá, exacto. Pero pues que en A, B y C haya elementos, pero solo dentro de la intersección no haya elementos. Si en la intersección no hay elementos, la intersección entre los conjuntos es vacía. ¿Listo? Pero si también es válido que lo representen así. Bueno, entonces si usted se lo representan de esta forma, es que aquí nos estamos adelantando un poco, ¿cierto? Y ahí me dicen, represente la intersección entre los conjuntos A y B, ¿sí? Entonces yo tengo que sombrear esta región. Esta región representa, ¿sí? Si ese conjunto, si ellos dos tuvieran elementos en común, ¿sí?, lo que yo sombré en amarillo representa los elementos que deberían tener en común ambos conjuntos. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que tú, ¿cierto?, me estás pidiendo, ¿cierto? Pues creo que eso es lo que me estás pidiendo, Lilibet. Más o menos. Bueno, si quieres ahorita al final entonces miramos, ¿sí? O sea, profe, lo que es que yo le quiero preguntar si es que
Vale, listo. Sí. Sí, al final lo miramos, listo, al final dejamos tu pregunta puntual. Bien, entonces chicos, ¿qué es la diferencia entre A menos B? Entonces simplemente al conjunto A le voy a quitar los elementos que tiene en común con B. Yo veo, ¿sí? En los ejercicios que estoy revisando, yo veo lo siguiente, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo A, vamos a suponer que tengo el conjunto A, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y tengo el conjunto B, ¿cierto? 1, 2, 6, 7 y 8. Cuando yo calculo A menos B, ¿cierto? Cuando yo calculo A menos B, ¿qué es lo que estoy haciendo? A A le estoy quitando los elementos que tienen en común con B. Por ejemplo, yo no le puedo quitar, sí, yo no le puedo quitar el 8. Yo no le puedo quitar, ¿cómo le va a quitar A el 8 si no lo tiene en común? ¿Sí? Entonces yo le pongo un ejemplo. Otra vez voy con Duván, qué pena con Duván. ¿Sí? Duván tiene televisor y el perro, ¿cierto? Bueno, supongamos que Duván tiene un televisor, un perro. El perro es de Duván. Duván se casó y entonces con la esposa compraron entre los dos, nevera y lavadora, ¿cierto? Listo, ya eso lo tienen en común ellos dos. Ellos en común tienen nevera y lavadora. Duván se separó y la esposa le dijo, te voy a quitar todo, Duván, ¿sí? No me sé eso. Sí, te voy a quitar todo, Duván. ¿Qué le puede quitar? Sí, su esposa. No, quíteme lo que tenemos en común. ¿Qué compramos? ¿Cómo va a quitar el perro? Oiga, si el perro yo lo traje, es mío. Usted no me lo puede quitar. Es que ese perro yo lo traía, ¿cierto? Ese perro es mío. No, venga, se lo va a quitar también. No, ¿cierto? Ese perro no entra entre nuestros bienes, ¿sí? Mancomunados, ¿cierto? Entonces yo no puedo quitar lo que no tenga, ¿cierto? Lo que no tenga. No le puedo quitar, ¿sí? Digamos, por ejemplo, el 8, no le puedo quitar el 7, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular A menos B, a ver, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esos dos conjuntos? A ver, quitémosles A los elementos. Bueno, entonces le puedo quitar. 8. ¿Cierto? A ver, quitemos, ¿qué le puedo quitar? Le puedo quitar el 1. ¿Puedo quitar el 1? Bueno, ¿puedo quitarle el 2? También. Le puedo quitar el 2, ¿cierto? ¿Qué mal? ¿Será que le puedo quitar el 3? Le estoy quitando lo que tiene en común con B. No puede. Lo que tiene en común con B no puede, ¿cierto? Entonces, aquí No puede. A 4, sí, puedo quitarle el 4. Le estoy quitando los elementos de B. No, ¿cierto? ¿Puedo quitarle el 5? Tampoco. Entonces, como pueden observar, yo solamente en la diferencia puedo, ¿cierto? Quitarle solamente lo que tenga en común con el conjunto B, ¿sí? Solamente eso. Esa es la diferencia entre los conjuntos, chicos. Eso es la diferencia. En diagramas de Venn, ¿cómo lo vamos a ver? Hombre, yo tengo por acá el conjunto A, ahí disculpan los mamarrachos, por acá tengo el conjunto B, ¿sí? Por acá tengo el conjunto universal. Hombre, ¿y qué es A menos B? Hombre, a A quítele la intersección, vea, esto es A menos B, esto que estoy sombreando. Ojo que hay gente que dice, profe, A es el conjunto que está sombreado en amarillo. No, eso no es A. No, A es todo esto. ¿Sí? No me vaya a decir que eso es A. A es todo esto. Incluye intersección. ¿Sí? A es todo esto. Entonces, mucho cuidado. No me vaya a decir que es que la parte amarilla es A. No, eso es A menos B. ¿Sí? A le estoy quitando los elementos de B. Entonces nosotros lo representamos de esa forma. A ver, muchachos, ¿sí? Pregunta, si yo quisiera calcular B menos A, ¿cómo sería? Y lo sombreamos aquí en diagramas de Venn. ¿Qué parte debería sombrear? Todo B incluye la intersección. ¿Incluye la intersección? No. Todo B
después de la intersección. Entonces, excepto la intersección. Exactamente. Este Vendría sería... siendo 6, 7 y 8. Exactamente. Entonces, esto sería B quitándole los elementos de A. Entonces, pilas, pues, no es lo mismo A menos B que B menos A. No es lo mismo. ¿Listo? No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Cuando vean ese conjunto azul que yo sombreé ahí, eso no es B. Eso es B menos A. B es eso más este pedazo. ¿Sí? Esto es B. Pero si yo quito esto, eso ya es B menos A. ¿Sí? B quitándole los elementos que tienen en común con A. Ojo, yo no le puedo quitar elementos que no tengan en común con A. ¿Alguna duda? No, A menos B no es lo mismo que B menos A. Las regiones son diferentes. ¿Sí? Si nosotros sombreamos las regiones, ya vimos que son diferentes. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos A quitándole los elementos de B. Profe, ¿y qué pasa si no tiene elementos en común? ¿Qué es A menos B? Si no tiene elementos en común. Si A le quito los elementos de B, a ver, no tienen nada en común. A y B no tienen nada en común. Y yo digo, bueno, a A le voy a quitar los elementos de B. No, es A. Ojo, coges a A y le quitas los elementos de B, a ti te queda A. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado, no me queda el conjunto vacío. Si a A, mire, si a A le quito los elementos de B, pues que no tiene nada en común. Entonces, cuando yo a A le quito B, pues me queda, ¿quién? Me queda el conjunto A, ¿sí? Si no tuviesen En este caso son los nada en pares. común. ¿Cómo? Como en este caso, mire, a los pares le quito los impares. Sería como 1 menos 0 igual a 1. No, no podemos representar un conjunto. No, eso es diferente. Eso ya es diferente. Listo, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el conjunto A, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? El conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9. Y miren que al conjunto A, ¿cierto? Le estoy quitando B, pero es que A y B no tienen nada en común. Entonces, ¿qué me está quitando a mí? ¿Sí? ¿A qué le estoy quitando a A? Si esos dos no tienen nada en común. Por aquí tengo los pares y por aquí tengo los pares, no le estoy quitando nada a A. Entonces, cuando calculo A menos B, pues me queda el mismo conjunto A. ¿Sí? Diferencia simétrica. Bueno, la diferencia simétrica, chicos, ¿sí? Va a ser la unión, va a considerar la unión y quítele ¿quién? La intersección. Esa es la diferencia simétrica. Ya. ¿Sí? Entonces, cuando usted le hablen de la diferencia simétrica, usted ya no se va a perder. Usted simplemente considera la unión de los dos conjuntos y quite lo que tienen en común. Entonces, si yo fuera a calcular la diferencia simétrica entre los conjuntos A y B, a ver, chicos, ¿cuál sería la diferencia simétrica? ¿Alguien me podría ayudar? Entonces, ¿qué es la diferencia simétrica? Coja la unión. ¿Cuál es la unión de A y B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es todo excepto la intersección. ¿Cierto? Entonces, la unión de A y B son los números que van del 1 al 8. Ahora quitemos lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común? 3 y 7. El 3 y 7. Ah, bueno, entonces, ¿quién es la diferencia simétrica? ¿Quién es la diferencia simétrica? Sería la unión, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quitándole, ¿sí? El 3 y el 7. Y si le quitamos el 3 y el 7, pues nos queda 1, 2, 4, 5, 6 y 8. ¿Cierto? ¿Queda claro eso? ¿O hay alguna duda? Sí, queda claro. Entonces, eso es puro nombre. ¡Ay, qué diferencia simétrica! La gente se asusta, ¿no? A la unión quítele la intersección y listo. Profe, ¿y si no tiene elementos en común? ¿Cuál es la diferencia simétrica? ¿Sí? Si no tiene elementos en común. Pues la unión de los dos conjuntos. Mire, si estos no tienen en común, yo no le puedo quitar nada. ¿Cierto? Entonces la diferencia simétrica, ojo, no es vacío. ¿Sí? Tengo A y B. Considere la unión de los conjuntos. Considéreme la unión de los conjuntos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y a esa unión, que son los números del 1 al 9, quítale los elementos que tienen en común. ¿Qué tienen en común? Nada. A y B tienen elementos en común. Ah, bueno, entonces la diferencia simétrica es la unión de los conjuntos A y B. Eso en caso de que no tengan elementos en común. ¿Listo? En el caso en que no tengan elementos en común, muchachos. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, la grabación la envía. Esta grabación sí la enviamos, ¿sí? Bien. ¿Dudas? Listo, muchas gracias. Listo. Conjunto, ¿qué es el complemento de un conjunto? Es todo lo que... Entonces, recuerden que hablamos de algo que se llama el conjunto universal, ¿sí o no? ¿Cierto? Hablamos de algo que se llama el conjunto universal. Entonces, ¿qué es el complemento? Es todo lo que le falta al conjunto A para llegar a ser igual al conjunto universal, ¿cierto? Entonces, hombre, ¿cómo lo daríamos en diagramas de Venn? Borrémoslo por acá. ¿Sí? Si yo lo viera en diagramas de Venn, entonces yo por acá tengo... Uy, no. Vamos a darle esto rápido porque no está cogiendo la tarde. Si yo tuviese el conjunto, entonces, vamos a suponer que yo tengo un conjunto cualquiera, conjunto A. Y este es el conjunto universal. ¿Sí? ¿Qué le falta a A para llegar a ser igual al conjunto universal? A, profe, vea, le falta esto. Si esto es A, ¿qué le falta a A para llegar a ser igual al conjunto universal? A, profe, pues le falta todo esto, lo que hay por fuera. ¿Cierto? ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Veis? A vendría siendo un subconjunto universal. ¿Cómo? A vendría siendo subconjunto universal ahí. Claro, es que para hablar de complemento A tiene que ser un subconjunto del conjunto universal, o si no, vos no puedes hablar del, ¿cierto? Del complemento. ¿Sí? Entonces, A tiene que ser un subconjunto del conjunto universal. Hombre, ¿qué es el complemento de A? ¿Sí? Es todo lo que le hace falta a A para llegar a ser igual al conjunto universal. Nosotros lo simbolizamos. Entonces, sería toda la región que está en verde, todo. Y miren lo bonito de esto. ¿Qué pasa cuando yo cojo el complemento de A y lo uno con A? ¿Qué obtengo? Obtengo todo el universo. Universal. Claro, porque es que a mí lo que... ¿qué es lo que le estoy diciendo? Mire, es que el conjunto, el complemento de un conjunto es todo lo que le falta a A para llegar a ser igual al conjunto universal. ¿Sí? Entonces, claro, si yo los tomo, la unión entre ellos sería el conjunto universal. Pregunta. ¿Cuál sería la intersección entre A y su complemento? A. No, señor. A y su complemento, la intersección, no tienen nada en común. La intersección es vacía. No, profe, vacío. Entonces es vacío, lo representamos de esa forma. Entonces, profe, un ejemplito. Mire, entonces vamos a suponer que el conjunto universal es esto. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Los números del 1 al 6. Y vamos a coger un subconjunto de A. 2, ¿cierto? 2, 3. ¿Qué sería el complemento de A? ¿Qué le falta a A para llegar a ser igual al conjunto universal? Me faltaría 1, 4, 5 y 6. 1, 4, 5, 6, listo. Ahí tenemos el complemento de A, ¿cierto? Todo lo que le falta, ¿sí? A A para llegar a ser igual al conjunto universal. Observemos que A unido a complemento es igual a todo el universo. Y observemos que A y su complemento no tienen elementos en común. ¿O cuál elemento le ven en común? ¿Cierto? Entonces la intersección de esos conjuntos siempre va a ser igual al conjunto vacío, ¿sí? A y su complemento. Y la unión de ellos siempre va a ser el conjunto universal. ¿Alguna duda? ¿Dudas?
Bien, vamos entonces a continuar rápidamente. Ahí tenemos, bueno, esto era el conjunto complemento, ¿sí? Entonces, mire, todo lo que le faltaba para llegar a ser igual al conjunto universal, todo lo que está sombreado en amarillo, ¿sí? Hay un error que veo, ¿sí? Hay un error, por ejemplo, que yo veo. Le dicen, mire, vamos a suponer que aquí tenemos el conjunto universal y tenemos los conjuntos A, B y C. Entonces le dicen, dibuje o grafique el complemento de B. ¿Sí? Grafique el complemento de B y la gente hace esto. Complemento de B, todo lo que está por fuera de B. ¿Cierto? Hacen esto. Dicen que ese es el complemento. ¿Ustedes están de acuerdo? Eso es lo que le falta a B para llegar a ser igual al conjunto universal. Y también lo que está por fuera de los conjuntos. Claro, y entonces esto también, ¿cierto? Esto también nos hace falta. ¿Sí? Entonces, todo eso que ustedes ven sombreado en amarillo, eso sería entonces el complemento de B. Todo, ¿sí? Todo lo que hay por fuera de B, todo lo que le hace falta a B para llegar a ser igual al conjunto universal. Yo les hago una pregunta. Vamos a ver si me entendieron. Vamos a ver si me entendieron. Si yo a usted le pregunto, ¿sí? Cojamos A unido B, ¿sí? ¿Cuál es el complemento de la unión? Ojo. Entonces usted dice, profe, el complemento de la unión es todo lo que le falta a la unión para llegar a ser igual al conjunto universal, ¿cierto? Entonces, esta es la unión. Esto es A unido B. Sí, universal. ¿Cierto? ¿Qué le falta a la unión de esos conjuntos para llegar a ser igual al conjunto universal? Mire, le falta todo esto que estoy, ¿cierto? Subrayando en azul. Todo esto. Todo eso que ustedes observan ahí. ¿Sí? Bueno, ahí me salí. Pero queda claro que tiene que ser, ¿sí? Todo lo que está por fuera de la unión de A y B. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. ¿Hay alguna duda? Pero una preguntita. Señor. Ahí usted subrayó también el de amarillo, el conjunto C, entonces ahí también está uniendo el conjunto C, ¿no? No, yo lo subrayé, no. O me Pues se me salió pues una lineecita, no, yo no estoy. Bueno, es otra cosa, listo. Mira, ya para ti quién sería, para ti quién sería unido B. Eso es otro error que cometen. Es esto. Según tú, esto y esto. Esa es la unión. No, ahí hacen falta todavía. Entonces esa no es la unión. ¿Sabes qué es ese conjunto? La unión quitándole los elementos que tienen en común con C. Eso es ese conjunto que tengo sombreado en amarillo. Cuando hay un menos. Unión. Menos C. Entonces acá, mire, esto sí sería la unión. Unión menos intersección. ¿Cierto? Esta sí es la unión de los conjuntos. Pilas pues, ¿sí? Entonces yo me concentro en el conjunto A y en el conjunto B. ¿Listo? Esa sería la unión de esos conjuntos. ¿Sí? Eso no. Eso que tengan ahí sombreado en amarillo no es la unión de A y B. Hay falta. ¿Cierto? ¿Qué tengo representado ahí en amarillo? La unión quitándole los elementos que tienen en común con C. ¿Listo? Entonces mire que nosotros así vamos formando, ¿sí?, esos conjuntos. Bueno, vamos a continuar, chicos, que nos está cogiendo la tarde. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Listo? Vamos entonces.
entremos en materia. Ya vimos entonces todo lo que necesitábamos. Todo lo que necesitábamos ya lo debemos tener claro, ¿sí? Las operaciones entre conjuntos. Y ahora entonces hágale, ¿sí? Entonces el primer ejercicio me dice, ¿sí? Primer ejercicio que tiende a desarrollar. A continuación encontrará los argumentos para el desarrollo del ejercicio. Mire que le están dando un conjunto. ¿Eso lo están dando por comprensión o por extensión? Pregunta. Por comprensión. Por comprensión. Y usted lo tiene que expresar en extensión. ¿Sí? Lo tiene que expresar en extensión e indicar la cardinalidad. A ver, veamos. A ver, el conjunto B está compuesto por los X tales que X es un color de la bandera colombiana. Por extensión. Amarillo, azul y rojo. Sí, señor. Amarillo, azul y rojo y cardinal 3. Cardinal. 3. Muy bien. Excelente. Finito, infinito o unitario. Ah, bueno, ¿qué es unitario, muchachos? Se me olvidó decirle que es unitario. Un conjunto unitario es aquel que tiene un único elemento ya. Eso es todo. El conjunto B tiene elementos, por lo tanto el conjunto es finito. ¿Listo? Ah, bueno. Vamos a hacer otro ejemplito. ¿Quieren? O... Sí. Otro ejemplito. Voy a poner otro ejemplito acá. ¿Sí? Esto. Vamos a suponer que ¿sí? A representa el conjunto de los X tales que X es impar, ¿sí? Mayor a 16, ¿sí? Es un número impar, es un número ¿sí? Mayor a 16. Pregunta, ¿por quién estaría constituido el conjunto A? Los números impares del 17 en adelante. Muy bien. 17 en adelante 17. sería infinito. ¿18 entra ahí? No. No. Señor, no, porque me está diciendo que X tiene que ser un impar. Números 19. impares. 19, 21, 27, infinito. Ah, bueno, 21, 20, ¿cierto? 20, no votemos, ¿cierto? Al 23. Ah, ahí me puedo quedar escribiéndolos. Entonces coloco puntos suspensivos indicando que eso no tiene fin, ¿cierto? El cardinal entonces del conjunto A sería Infinito. infinito. Muchachos, ¿queda claro eso? Sí. Sí, profe. Bien. Vamos a B. Son los X tales que X es la capital de un país suramericano. Sería conjunto único. No. De un país de Suramérica. B. Son los X tales que X es la capital de un país de Suramérica. A ver, ¿de quién estaría compuesto B? Caracas, los Bogotá, países de Sudamérica. Quito, Lima, Asunción, Eso muy bien. Santiago, Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo. Buenos Aires, ¿cierto? ¿De Brasil es Brasilia? Yo creo que Sao Paulo no es. Brasilia. Brasilia. ¿Cierto? Ciudad Panamá. Bueno, listo. No, ojo, que ese no es suramericano, es centroamericano. ¿Qué me falta ahí? Caracas, Quito, Santiago. Ah, me falta Lima. ¿Qué más? Caracas. La Paz, Asunción, Santiago de Chile. Bogotá, profe. Bogotá. Sí, señor. ¿Qué más? Me falta uno, son 10, ¿cierto? Montevideo. Montevideo, profe. Bueno, dejemos los más representativos. Por allá me van a decir que Guyana, bueno, ese no lo... ¿Cuántos elementos tiene B? ¿Cuál es el cardinal de B? 10. 10, muy bien, listo. Eso es todo, muchachos. Eso es lo que tienen que hacer ahí, primer punto. ¿Alguna duda? Pregunta. Conjunto finito. Ah, y es un conjunto finito, sí, señor. ¿Sí? Entonces aquí le preguntan, bueno, determinar por extensión el conjunto, listo, hallar el cardinal, identificar qué clase de conjunto es finito, infinito o unitario. ¿Sí? Ah, profe, es
finito en ese caso, es finito. Unitario es Finito. cuando el conjunto tiene solamente Solamente tiene uno solo. elemento, un elementico ya. Vamos con el ejercicio 2. Pilas con esto. Ojo. Vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 ustedes tienen dos, ¿cierto?, diagramas de Venn y tienen que indicar si estas operaciones son equivalentes. Vamos a comenzar. ¿Sí? Vamos a apagar los micrófonos, por favor. Comencemos. Por lo general, ojo, siempre vamos a comenzar con los conjuntos, digamos, con las operaciones que están encerradas entre paréntesis. ¿Listo? ¿Es claro? Vamos a comenzar con las operaciones que están encerradas entre paréntesis. ¿Listo? Vamos entonces, dale. ¿Qué operación está aquí encerrada entre paréntesis? B unido C. ¿Quién sería B unido C? ¿Sí? Bueno, primero tienen que definir, ¿verdad?, los nombres de los conjuntos. Entonces ustedes definen ahí en un contexto pues académico, ¿sí? Bien, ahora sí. Vamos entonces, eso es pues más sencillo. Ustedes definen los conjuntos, el conjunto universal. Profe, el conjunto universal son todos los estudiantes, digamos, de la UNAD y subconjuntos de ese conjunto universal. Los estudiantes que estudian pensamiento lógico matemático, los estudiantes que ven álgebra y trigonometría, los estudiantes que ven cálculo integral. Ahí tenemos entonces, ¿cierto?, los conjuntos definidos. Ya tenemos un conjunto universal y tenemos esos subconjuntos. Ahora sí empecemos. Entonces vamos a comenzar por el conjunto, ¿sí?, por estos conjuntos que están, digamos, aquí relacionados entre esos paréntesis. ¿Cuál es la unión de B y C? ¿Cuál es la unión? Entonces, entre paréntesis, exacto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuál es la unión? Mírenlo ahí. Unión, véanlo ahí. La unión de B y C. ¿Sí lo ve? Entonces, cuando lo tenemos en diagramas Los elementos que comprenden B y C. Exactamente. Entonces, tomamos lo de B, lo de C y lo que tienen en común. Esa es la unión. Listo. Ahora, ¿sí?, ya calculamos la unión entre B y C. Ahora entonces vamos a sombrear, vamos a ver quién es A. Entonces nos vamos a concentrar en A. Ojo que A es todo esto. Miren ahí. A es todo eso. La intersección de B y C. Ahora entonces vamos a tener en cuenta los elementos que tienen en común A y la unión de B y C. A ver, muchachos, ¿cuáles son los elementos que tienen en común A y la unión B de B y C? ¿Cierto? Miren ahí. Las intersecciones. De A con C. Miren acá. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿será que esta regioncita acá la tiene en común? Bueno, y me salté. Ya está. Entonces, mire que esta región no la tiene en común, ¿sí? Entonces voy a buscar la región que tengan en común. Valan ahí. Esa es la región que tienen en común ambos conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que primero hago? Hombre, primero calculo la unión, lo que está entre paréntesis, ¿sí? Luego miro quién es A. Luego calculo la intersección, que son los elementos o las regiones que tienen en común ambos conjuntos. Eso es la intersección, lo que tenemos en común. Hombre, ¿qué tenemos en común? Tenemos en común esta región. Vámonos entonces acá, ¿sí? Vamos a calcular primero lo que está entre paréntesis. Hombre, ¿cuál es la intersección entre A y B? ¿Qué tienen en común A y B? ¿Sí? Entonces, mucha gente me subraya esto acá y eso es falso. ¿Sí? A y B tienen en común toda esa región que tenemos en amarillo. Eso es claro. ¿Sí? Todo lo que tenemos amarillo es la región común entre A y B. Vamos a ver qué es la región común entre A y C. ¿Sí? Entre A y C, esa es la región común que hay entre... Y después tengo que considerar la unión. Ojo, ¿qué es la unión? Jóvenes, por favor, cerremos los micrófonos. Cuando participamos, pero de una cerramos el micrófono, tan amables, ¿sí? Porque se escucha mucha interferencia. Entonces, Guillermo, ahí tan amable y muy agradecido. Listo, entonces tenemos, ojo, la intersección entre A y B, miren ahí, ¿cierto? La intersección entre A y B, tenemos
La intersección entre los conjuntos A y B. Luego entonces tenemos la intersección entre los conjuntos A y C. A y B, A y C. Es lo que tienen en común. Ahora debo considerar la unión. ¿Sí? Entonces recuerde que la unión es lo suyo, lo mío y lo que tenemos en común. Esa sería la unión. ¿Cierto? Entonces, A intersectado B, A intersectado C, y luego consideramos la unión. Ahí tenemos entonces, ¿sí? Entonces sí se cumple la igualdad. Sí, se cumple. Es que estamos sombreando las mismas regiones. ¿Listo? Estamos sombreando las mismas regiones. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Bien. No sé si nos vamos a ver si de pronto nos da para hacer un ejemplito más. Yo borro esto. Ay, no, esto no es lo que quería hacer. Listo. Vamos a suponer, permítanme acá. Eso, muy bien. Esto me quedó montado. Listo, vámonos un poquito para acá. Y ahora sí. Profe Carlos, Sí, cuéntame. ¿escucha bien ahí? Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Profe, no, yo pensaría que también, pues al final podemos hacer un ejemplo con números, ¿cierto? Pues todo esto que tú estás explicando con números y pues no sé, uno como de contexto como el que tienen ellos en el ejercicio 4. Listo, ya vamos para allá, Juan. Listo, dame un Listo, momentico perfecto. que ya voy a aquí. Listo. Esto así que lo hacemos a la carrerita. ¿Sí? Listo, A ver, señor. muchachos. Hagamos esto. B interceptado A, interceptado C. ¿Sí? Y me van a decir si son las mismas regiones. A unido B complemento, ¿cierto? Interceptado C. ¿Sí? A ver, ¿qué sería B menos A? Sacarle lo que hay en conjunto A al B. Entonces, yo comienzo por acá, ¿cierto? Entonces, comienzo por acá. Entonces, mire, bueno, profe, entonces a B le tengo que quitar lo que tenga en común con A. Entonces, me concentro solo en los conjuntos B y A. ¿Listo? Solamente me concentro en los conjuntos B. Véanlo ahí. Esto es B quitándole los elementos que tienen en común con A. ¿Eso es claro? Sí. Luego, me concentro en C. Profe, ¿quién es C? Mire, ¿es esto o esto? C es todo esto. Jóvenes, ¿qué tienen en común esos dos conjuntos? B menos A, que es lo que tenemos en amarillo, y C, que es lo que tenemos en azul. ¿En dónde se traslapan? ¿Dónde coinciden? A La ver, putica ahí. Esto es C. Palon ahí, C. ¿Dónde coinciden? En la intersección que tiene B y C. Sí, es que La yo tengo intersección de B y C. B menos A interceptado C. Entonces, yo tengo que mirar dónde, ¿cierto? ¿Cuál es la región común entre B menos A y C? Región común, porque tengo que considerar la intersección. Entonces, yo tengo que considerar, ¿cierto? Lo que está ahí en verde, ¿sí? Entonces, al final, entonces B menos A interceptado C, ¿cierto? Nos quedaría este pedacito. Esa sería entonces, ¿cierto? B menos A interceptado C. ¿Eso es claro? Sí, profe, hay que tener en cuenta que ya se restó el A, lo que había en común del A en el B. Uh-huh. ¿Y si es con unión? Profe, ¿y si es con unión? Fácil. Ve. Si es con unión, entonces borre aquí, cambiamos por la unión. Ya no es intersección, sino es unión, ¿cierto? Entonces, otra vez, ¿quién es B menos A? Entonces, hombre, B menos A es todo esto.
¿cierto? B menos A, esto, de una vez. Y entonces, profe, ¿quién es C? Otra vez, C es todo esto. A ver, ¿quién es B menos A unido C? ¿Qué sería? Lo suyo, lo mío y lo que tenemos en común, ¿cierto? Entonces, la unión sería todo esto, ¿cierto? Lo de B, esa sí estuvo más facilita, ¿cierto? Todo lo que tenemos, ¿cierto? Lo debe comprendida Lo en suyo, C. lo mío y todo lo que tenemos en común, véanlo ahí. Eso sería B menos A unido C. ¿Listo? Paulina, ¿sí queda claro eso? Bien, vamos entonces a continuar rápidamente porque el profe Juan tiene toda la razón. Listo. Ojo, muchachos, mucho cuidado. Aquí estos valores no representan elementos. Ojo, no son elementos. Representan la cantidad de valores que hay en cada conjunto. Por ejemplo, en la intersección de los conjuntos A, B y C, que es este 3, ahí hay 3 elementos. Ahí lo tenemos con la cardinalidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí este 6 corresponde a la unión, perdón, a C quitándole la unión de A y B. ¿Sí? Entonces, aquí hay 6 elementicos únicamente. Complemento de C. Listo. Este 6 no es el complemento de C pilas. ¿Sí? Recuerde que el complemento es esto, lo que le falta a C para llegar a ser igual al conjunto universal. ¿Sí? Bien, listo, defina, esto ya ustedes pues lo definen, conjunto universal, ¿cierto? Muy sencillo. Y vamos a suponer que me piden, vea, ayúdenme ustedes a ver si sí es cierto que me han entendido. ¿Cuántos elementos deberían haber en A unido B? Profe, ¿me permite hacer una aclaración en Sí, ese cuénteme. punto? Resulta que muchos de los estudiantes, como está enumerado esos 4 puntos A, B, C, D, piensan que solamente tienen que hacer A unido B y tienen que hacer los 4 ejercicios. ¿Con qué van a trabajar con la letra? Con los números de la gráfica del diagrama de Venn que tienen números, ese es con lo que van a trabajar diferente cada letra. Pero los 4 ejercicios A, B, C, D lo deben de realizar. Listo. Gracias. Entonces ya escucharon pues a la profe María Elena para que lo tengan en cuenta, muchachos. Muchachos, entonces a ver, ¿sí? ¿Cuántos elementos hay en la unión de A y B? Concentrémonos en A y B. Concéntrense en A y B. ¿Cuántos elementos? Entonces empezamos a sumar. ¿Sí? 6 elementos. 37. ¿Cuántos? 6. ¿Cuál es 6? 32. Estos. Hay 37. Entonces, mire. Profe, 37, profe. A unido B. Entonces, 37. A unido B. 10 más 7 más 5 más 3 más 4 más 8. Eso, 37. 37. Muy bien. 10 más 7 más 5 más 3 más 4 más 8. Eso es lo que hay en la unión. ¿Listo, muchachos? Eso es claro. A ver, los que me dijeron 6, ¿por qué me dijeron 6? Estás contando ahí los números. A 1, 2, 3, 4, 5. No me los pueden hacer así. No me pueden contar que hay. No. Recuerden que esto representa el 10, por ejemplo, el 3 representa, ¿sí?, la cantidad de elementos que hay en la intersección de A, B y C. Por ejemplo, si A... La cardinal. El cardinal. Por ejemplo, si A es los estudiantes que presentaron la tarea 1, B son los estudiantes que presentaron la tarea 2 y C son los estudiantes que presentaron la tarea 3. Aquí me está diciendo que hay 3 estudiantes que presentaron las 3 tareas. Aquí este valor me está diciendo, hay 5 estudiantes que solamente presentaron la tarea A y la tarea B. Porque este 5 está en la intersección de A y B, ¿cierto? Pero no está en C. Y este 10 me está diciendo, hay 10 estudiantes que presentaron únicamente la tarea 1. Entonces lo vamos a ver de esa forma. ¿Comprendido? Jóvenes. Claro.
Sí, ¿queda claro? Bien, ahora sí entonces, vamos a continuar. A unido B, ahora sí. Sería 32 menos la intersección de ese A, que son 10. Ah, bueno, entonces, a ver, A unido B ya lo habíamos dicho, que eran 10 más 7 más 5 más 3 más 8 más 4, ¿cierto? Sí, 37. Vale, ahí. A unido B. Entonces me concentro solamente en la unión, ¿sí? En la operación que me están pidiendo, véala. A unido B. Vamos a continuar. Ahí está, 37. Muy bien, muchachos. Excelente. Ustedes son los mejores. A unido C menos C interceptado A. A ver, concentrémonos en A unido C. ¿Cierto? Concentrémonos Serían 32. Concentrémonos en la región. Ah, véalo ahí. Ah, bueno, A unido C y le estoy quitando, bueno, ahí me lo mostró de una, ¿cierto? Entonces, si yo me concentro en A unido C, ¿cierto? Entonces me concentro en este señor y en este. Pero le voy a quitar, ¿qué? Intersección. La intersección. Le quito 7, 3. Son 10. A ver, ¿cuántos elementos? 10. 10 elementos. 10. ¿Y estos qué? A unido C. Recuerde, a la unión de A y C, le quito los elementos que tienen en común. Sí, le quito la intersección. Entonces me quedan 10, 5, 6 y 4. ¿Cierto? Que eso me suma 25. Véalo ahí, ¿cierto? Ah, perdón, ahí me devolví. Entonces, mire, ahí tengo la unión. Todo, ¿sí? A unido C sería esto más esto y después le quito la intersección. Entonces tengo 10 más 5 más 6, ¿cierto? 10 más 5 más 6 más 4. 25. ¿Listo? ¿Eso es claro? Sí. Sí. Vamos a continuar. Vamos a ver si entonces, a ver, B unido C complementa. Vamos a concentrarnos en B y en C. No, sí, concentrémonos solamente en B y en C, muchachos. Mírenme en A, B y en C, nada más. Ya están en B y en C. Ahora mírenme en la unión de los dos. Úname en los dos. Mire, cuando yo le diga que mire a C, mire todo a C, ¿cierto? Y cuando yo le digo míreme todo B, míreme todo B. ¿Sí? No es este pedacito. Serían 33. Listo, entonces esa es la unión. Bueno, pero es que a mí no me están preguntando la unión, ¿cierto? Entonces yo miro B unido C, el complemento de B unido C. Es decir, ¿qué le falta a B unido C para llegar a ser igual al conjunto universal, muchachos? Lo de la. Y lo de que fuera. Esto, ¿cierto? Y si por aquí tenemos valores, eso. Entonces por acá está nada. Eso. Creo que solo el 10. Solamente el 10. Muy bien. Solamente sería el 10. Termino ahí. Entonces, B unido C, ¿sí? Pero es que me están preguntando por el complemento. Todo lo que hay por fuera de la unión de esos dos conjuntos, muchachos. Ah, pues esto. Y si por aquí hubiesen más valores, pues los tengo que sumar. ¿Cómo? En este ejercicio. ¿Sí? Como es, por aquí tiene un valor. ¡Ojo! Se lo están comiendo. ¿Sí? Se lo están tragando, se están atragantando de ese valor. Entonces, mucho cuidado, no lo olviden. Acá, pues, en el B no lo tienen, aquí en el C sí lo tienen, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, hay 10 estudiantes, ¿sí? Que cumplen, entonces, con esa operación. A ver, B menos A unido C. ¿Qué es lo primero que tengo que calcular? Lo que está entre... Paréntesis. Vamos entonces a ubicarnos en A. Vamos a ubicarnos en A unido C. ¿Cierto? Ya estamos en A unido C. A unión C. Ahora, ¿qué van a hacer? Ahora cojan a B. Miren a B, miren a B, mírenlo ahí. Y me le va a quitar la unión de A y C. ¿Qué me queda? Quitamos 5, 3 y 4. 5, 3 y 4. Yo puedo quitar solamente 5. Profe, ¿puedo quitarle el 10? Hay gente que le quita el 10. Yo le puedo quitar el 10 al conjunto B. Mucho. Quedaría entonces 23. Ojo. No se lo puede quitar porque es un 10, no es... Porque es que 10 es de A. Recuerde que yo solamente quito los elementos que tengan en común. ¿Sí? Y aquí me está diciendo B. A B
AB, quitarle la unión de A unido C. Entonces, tengo A unido C. Entonces, AB, quitarle, ¿sí?, los elementos de la unión. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? 8. Claro, mire, si yo ¿sí?, tengo A unido C, ¿sí?, y a B le quito los elementos de la unión de estos dos conjuntos, me queda sino 8. ¿O no? Profe, pero el 3, una pregunta, ¿el 3 no es la intersección entre A y C entonces? Sí, señor, por eso me está diciendo, mire, no, ojo que es que cuando yo considero la unión... Está unido. Cuando yo considero la unión, consideramos lo suyo, lo mío, lo que tenemos en común. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando yo considero la unión, es lo suyo, lo mío, lo que tengamos en común. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. Lo suyo, lo mío y lo que tengamos en común. Entonces, pilas. Cuando yo le quite a B la unión, también le tengo que quitar el 3. Porque el 3 hace parte de la unión de A y C. Yo también le tengo que quitar el 4. El 4 también hace parte de la unión de A y C, ¿cierto? El 5 también hace parte de la unión. Y el 7 también. El 7 también, ¿cierto? Bueno, el 7 no. Bueno, en este caso yo no le puedo quitar a B el 7, porque es que el 7 no... O sea, yo le puedo quitar los elementos que tengan... Cuídate. Listo. Jóvenes, por favor, me apagan ¿cierto?, el micrófono. Yo solamente puedo quitar lo que tengan en común. No, tranquilo, no hay problema. ¿Sí? Entonces yo solamente puedo quitar lo que tengamos en común. Entonces miren que solamente me quedaría el 8. ¿Listo? ¿Es claro? Muchachos, ¿es claro eso? Entonces cuando yo a B le quito la unión de A y C, solamente le puedo quitar el 5, el 3 y el 4. ¿Sí? Yo no le puedo quitar a B lo que no tiene. ¿Sí? Es decir, esto yo no se lo puedo quitar. Entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Chicos, ¿eso es claro? ¿O hay alguna duda? Sí, profe, está claro. Bien. Entonces, ejemplo, ejercicio 4, aplicación de teoría de cómputo. Aquí me voy a pasar por una presentación que yo tengo que me parece mucho mejor. ¿Sí? Miren pues, en el ejercicio 4, discúlpenme, aquí ustedes tienen que resolver un ejercicio. Vamos a poner atención acá. ¿Sí? Es el ejercicio 4. ¿Sí? Entonces, ahí le dan un ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, acá el ejercicio me dicen, en el último año de una clase de graduados, ojo, de preparatoria con 100 alumnos, tenemos 100 alumnos, 42 cursaron matemáticas, pilas pues 42 cursaron matemáticas, 68 psicología, 54 historia, 22 matemáticas e historia, 25 matemáticas y psicología, ¿cierto? 7 historia, pero ni matemáticas ni psicología, y 10 cursaron las 3 materias. ¿Sí? Entonces me preguntan cuántos alumnos cursaron solo matemáticas, únicamente matemáticas. ¿Cuántos alumnos cursaron psicología y historia, pero no matemáticas? ¿Cierto? ¿Cuántos alumnos cursaron psicología o historia? Ojo con esto, con I y con O. Ojo. Se interpretan de forma diferente, pero no matemáticas. Entonces, al parecer son iguales, pero está ahí, o cambian las cosas. ¿Y cuántos alumnos no cursaron psicología? Profesor Carlos Alberto, qué pena que interrumpa un momentico. Resulta que ya empezamos a correr el riesgo de que en 4 minutos nos saquen de la sala. Entonces, para recordarles a todos que es necesario que firmen que llenen la asistencia, porque si no, no se les otorga los puntos. También les pedimos el gran favor de que nos evalúen en los eventos de e-learning, cómo se han sentido en ellos, si les parece interesante. Y entonces, muchísimas gracias, porque de acá en adelante ya corremos el riesgo de que nos cierren la web. Gracias. Muchachos, ahí nos disculpan, pues cierto, ya se nos fue un poquito el tiempo. Vamos a ver entonces vamos a hacerlo entonces rápidamente. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer para, digamos, resolver este tipo de ejercicios es
trazar, ¿sí?, unos diagramas de Venn. Aquí vamos a tener entonces el conjunto universal. ¿Sí? Con M vamos a representar los chicos que cursaron, en este caso, matemáticas. ¿Listo? Con P vamos a representar a los chicos que cursaron psicología, ¿sí? Y con H vamos a representar a los chicos que, ¿cierto?, cursaron historia, ¿cierto? Bien, entonces nosotros siempre que desarrollemos estos ejercicios, siempre vamos a comenzar por la intersección de los tres conjuntos. ¿Listo? Entonces, ojo, mire que me están diciendo que hay 10 que cursaron las 3 materias, entonces siempre vamos a comenzar, siempre, ¿cierto?, por la intersección de los tres conjuntos, si no lo dan. Entonces, como hay 10 personas que cursaron las 3 materias, ¿dónde las ubico? Las podría ubicar acá. La mitad. Entonces, ahí no, porque entonces si yo las ubico acá, yo estoy diciendo que esos 10 solamente estudiaron psicología, ¿sí? Si yo las ubico acá, si yo ubico el 10 acá, estoy diciendo que esas 10 personas cursaron psicología y historia, ¿cierto? Solamente psicología e historia. Entonces yo no las puedo ubicar acá, las tengo que ubicar acá. Ahí tienen que quedar, en la intersección de los tres conjuntos, porque eso es lo que tienen en común los tres conjuntos, ¿cierto? Entonces, hay 10 jóvenes que cursaron las 3 materias. Bien, ahora me preguntan, hay 7 estudiantes que cursaron historia, pero no cursaron matemáticas ni psicología. Ojo, ni matemáticas ni psicología. Entonces, hay 7 que estudiaron solamente historia, pero ni matemáticas. ¿Qué pasa si yo coloco ese 7, por ejemplo, acá? ¿Qué estoy diciendo? Hombre, que estudió psicología. Que estudió historia, ¿cierto? Esos 7 estudiaron historia, pero que también están estudiando psicología. Sí, señor. Entonces, ahí no lo puedo ubicar. ¿Qué pasa si lo ubico acá? ¿Qué estoy diciendo? Ah, sí, que estudió historia, Que pero estudiaron también... matemáticas e historia. Exactamente. Entonces no lo puedo ubicar ahí. ¿Dónde lo tendría que ubicar? Entonces acá, ¿cierto? Miren ahí. 7 que solamente estudiaron, ¿cierto?, historia, pero ni matemáticas ni psicología. Continuemos. Hay 25 que estudiaron matemáticas y psicología. Entonces hay gente, ¿cierto? 25 que estudiaron matemáticas y psicología, entonces colocan el 25 acá. Me colocan el 25 acá. Entonces yo les digo, se van a concentrar en los conjuntos de matemáticas y psicología. Vamos a colocar, por ejemplo, el 25 acá. A ver, muchachos, si yo coloco el 25 acá y se van a concentrar en el conjunto de matemática y psicología, por favor, solamente en esos dos. ¿Cuántos estudiantes estarían cursando matemática y psicología si yo coloco el 25 acá? Estaría hablando de 35, ¿cierto? Muy bien. ¿Y será que eso es cierto? ¿Será que eso es cierto? Es falso, hay que colocar 15. Eso va en contradicción. Hay que colocar 15, eso profe. va en contradicción con las hipótesis del ejercicio. Entonces yo tengo que colocar a esos 10, a esos 25, estos 10. Restarle 10. Exacto, serían 15. Entonces, ahora sí, si te enfocas en los cursos de matemáticas y psicología, como puedes ver, ahí están las 25 personas. Ahí están las 25. Profe, pues que estos ganaron los 3. ¿Cierto? Usted me va a decir, profe, pues que estos ganaron los 3. ¿Por qué los voy a incluir acá? Claro, y es que estos 10 no ganaron matemática y psicología. Entonces los va a sacar pues ahí. ¿Ah? Esos también ganaron matemáticas y psicología. Otra cosa es si usted le dicen, vea, ¿sí?, ganaron matemáticas y psicología, pero no historia. Ah, eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces mire que estos 15 que yo tengo acá ganaron matemáticas y psicología porque están en la intersección de ellos dos, pero no están en el conjunto de historia. Entonces estos 15 señores solamente ganaron matemáticas y psicología, pero no ganaron historia. ¿Claro? ¿O hay alguna duda? Jóvenes. Ahora está ahí, profe. Listo. Vamos entonces con la otra información que me dieron. Hay 22 que estudian matemáticas e historia, ¿sí? Entonces se concentran en los conjuntos de matemáticas e historia. Muchachos, 22. Ya tenemos 10. Ya tenemos 10 que estudian matemáticas e historia. ¿Qué pasa si yo coloco 22 acá? A ver, ¿qué pasa si yo coloco... Sería falso, estaría contradiciendo.
A ver, entonces si yo me concentro solamente en los conjuntos de matemáticas e historia y yo coloco 22 acá, entonces estaría aquí Estoy contradiciendo la información. estoy diciendo que hay 32, ¿cierto? Entonces eso es falso. Cuando en realidad son 22, hay que colocar 12. Muy bien, excelente. Y por último, ojo, mira lo que me están diciendo. Hay 54 estudiantes que cursaron el curso de historia. 54. Falta 21. Entonces, a ver, me concentro en los de historia. Concentrémonos en los de historia nada más. Miren acá. Ya tenemos 29, faltan 21. Faltan 25, perdón. Entonces aquí tengo 10 más 12, 26. ¿Cuánto es? ¿Cierto? 22. 22, 29, faltan 25. 29. Entonces, ¿me faltarían cuántos para completar? Véalo 25. Ahí. ¿Dónde debe ir? Ahí. ¿Cierto? A ver, muchachos, de esos 25, ¿qué puedo decir? De esos 25, a ver, de esos 25 que vamos a concentrarnos en los conjuntos de psicología e historia, ¿sí? ¿Yo qué puedo decir de ese valor? Esos 25 cursaron historia y psicología, pero muy no bien, matemáticas. excelente, porque no están dentro del conjunto de matemáticas, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que estos 25 también ganaron matemáticas, porque no está dentro del conjunto de matemáticas, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, no, entonces solamente como están en la intersección de los conjuntos de historia y psicología, pero mire que estos 25 no están dentro del conjunto de matemáticas, yo estoy diciendo, ganaron psicología e historia, pero no matemáticas. Vamos entonces a continuar. A ver, bueno, hay 68 que estudiaron psicología. Vamos a sumar 10 más 25. Ahí la suma es 50. 35 y 15 es 50. Faltan 18. Listo. Listo, me faltan 18. Véalos ahí. ¿Qué puedo decir de esos 18? ¿Qué puedo decir de esos 18 jóvenes? Mire, de esos 18, yo puedo decir que... A ver, solamente 18 estudiaron psicología. Muy bien, solamente esos 18 estudiaron en psicología. Profe, ¿cómo así? Claro, mire que esos 18 no están incluidos ni dentro del conjunto de los estudiantes que matemáticas, ni pasaron matemáticas, ni dentro del conjunto, ¿cierto? Ni historia, no están incluidos. Si yo me concentro en matemáticas, no, esos no están incluidos ahí. Por lo tanto, entonces solamente estos 18 ganaron únicamente psicología. Y por último, 42 cursaron matemáticas, ¿saben, muchachos? Hay 42 que cursaron matemáticas. Me concentro en el conjunto de los que, ¿cierto? Cursaron matemáticas. Esto, señor, ¿cuántos me faltan? 5. Véalo ahí. Véalo ahí. Esos 5 entonces únicamente, ¿cierto? Esos 5 personas únicamente estudiaron matemáticas. ¿Sí? Exactamente. Entonces ahí completamos, porque me están diciendo, hay 42, ¿cierto, Lady? Mire, me están diciendo que 42 estudiaron matemáticas. Entonces aquí tengo 37, 15 más 10, ¿cierto? Eso. Entonces tú sumas, ¿sí? Tú sumas. ¿Y cuánto me falta para llegar a 42? 5, listo. Entonces lo coloco acá. Esos 5 únicamente entonces estudiaron matemáticas. Y recordemos que son 100 alumnos, ¿sí? ¿Será que esto me suma 100? Entonces nosotros tenemos que mirar si eso suma 100. Entonces usted coge con su calculadora y dice, bueno, profe, entonces vamos a sumar. Por aquí tengo, ¿cierto? 42 que cursaron matemáticas de una vez. 82, faltan 18. ¿Cuánto falta? Faltan 18. 18. Listo, faltan 18, ¿seguro que eran 18? 8 porque ya 92. 92, sí, qué pena, sí, 8. Yo sumo esto, 5 más 15 más 10 más 12. 92, 20, 30, 42, 49, 64 y 18, 92. Entonces, como son, ¿cierto? Entonces, como son 100 alumnos, entonces yo ajusto por acá. Ay, profe, entonces hay 8 que sobran. No, esos 8 ni vieron matemáticas, ni vieron psicología, ni vieron historia, ni psicología. Simplemente hacen parte del conjunto universal. Claro, pudieron haber visto otra materia, ¿cierto? Cálculo, ¿qué vamos a ver? Bueno, listo. O estadística, bueno, algo. Entonces, ahora vienen las preguntas. ¿Cuántos alumnos cursaron
únicamente matemáticas. ¿Qué pasa si yo 5. digo que son 15? No, A ver, si sería yo puedo decir falso. que son 15, entonces ustedes dicen, no, eso es falso. Porque Falso. estos 15, Son además 5. de matemáticas, también estudian Vieron psicología. psicología. Muy bien. Excelente. Excelente, 5, sí señores, muy bien. A ver, ¿cuántos alumnos cursaron psicología y historia, pero que no hayan cursado matemáticas? Ojo, psicología, historia. 43. 43. 43. No, señores, psicología. Nos vamos a concentrar en los conjuntos de psicología e historia, por favor. Míreme los conjuntos de psicología e historia, ¿sí? Ojo, este I me está 68. indicando que hayan cursado los dos a la vez. Psicología e historia a la vez. ¿Serían los muchachos, por 18 y favor. los 7? 35. 35. No, 40. ojo. Nos vamos a concentrar en los Sería estudiantes, 43. por favor. Ojo, 40. permítanme. 50, Calmados, calmaditos. Vamos a concentrarnos acá en los de psicología, ¿sí? Y en el conjunto de historia. ¿Listo? Acá, psicología e historia. ¿Todos están ahí? Todos estamos aquí en los de psicología e historia, en esos conjuntos. Sí. Sí. Ahora, ¿cuántos estudiantes, ¿sí?, cursaron psicología y historia? Es decir, que hayan visto los dos cursos a la vez. 25. 25. No, señor. 50. 35. 35. 35, sí. Hay 35. 35. Mire, estos valores están en la intersección de ambos conjuntos que cursaron psicología e historia a la vez. Mire, estos que tengo acá, porque están en la intersección de ambos conjuntos. Recuerde que la intersección es lo que tienen en común, ¿sí? Por lo tanto, las personas que vieron psicología e historia al Y mismo historia, pero no tiempo matemáticas. son 35, pero es que me están diciendo que no matemáticas. Entonces, ¿qué hago? Sí, solo 25 entonces. Ah, bueno, entonces son solamente 25. Chicos, eso es claro. Sí, sí. ¿Sí? Solamente 25 cursaron psicología y historia, pero no matemáticas. Ojo, y aquí es donde cambia la cosa. ¿Cuántos alumnos cursaron psicología o historia, pero no matemáticas? Cuando usted le digan o, ojo, cuando le digan o, es que haya, ¿sí?, cursado psicología o historia o ambas. Ojo, ¿sí? Psicología o historia o ambas. Es decir, que haya cursado al menos una de las materias. Es decir, que aquí usted, cuando le coloquen esta expresión, psicología o historia, usted debe tener en cuenta la unión. La unión. Entonces, cuando me coloquen aquí y considero la intersección, cuando me coloco en o, ¿cierto?, considero la unión. A ver, muchachos, ¿cuántos alumnos cursaron psicología o historia? Entonces, considero la unión. Vamos a considerar la unión, psicología o historia. ¿Están concentrados en la unión de los estudiantes que estudiaron psicología o historia? Psicología, todos estos, ¿cierto? Historia, todos estos. Pero vamos a quitarle. Serían 87. Ojo, pero Pero no vamos. matemáticas, no. Pero no matemáticas, pilas. Entonces, a ver. Serían 50. ¿Qué valores me quedan? 87 menos 37, 50. 18, 25 y 7. Muy bien, entonces miran. Psicología o historia, entonces me concentro acá en estos señores. Me concentro en estos señores. Me concentro en estos señores. Cuando me digan o, psicología o historia, o una o la otra o ambas. ¿Sí? Psicología o historia, pero me dicen, no, pero es que de esos quíteles los que estudiaron matemática, entonces estos 15 estudiaron matemáticas, ¿cierto? A estos también estudiaron matemáticas, entonces únicamente me quedan estos estudiaron psicología o historia, pero mire que no estudiaron matemáticas, ¿sí? Porque no hacen parte de este conjunto. Entonces cuando les hablen de o, van a considerar la unión. Listo, jóvenes. ¿Es claro eso? Correcto, sí.
Bien, vamos a ver. ¿Cuántos alumnos no cursaron psicología? Vamos a mirar, vamos a concentrarnos en el conjunto de psicología, muchachos. Vamos a concentrarnos en el conjunto de psicología. ¿Y cuántos 24. no estudiaron psicología? ¿Cuál es 24? Cuéntame, dime los valores. 5, 12 y 7. 5, 12 y 7. ¿Y estos qué? 5, 12 y 7. ¿Y estos qué? ¿Cursaron psicología? Y el 8, Ya hay 8. Ese también, 32. ese también se suma. Claro, 32, profe, claro, claro que se suma. Estos hacen pase. Estos hacen Sea 32, profe. Eso, muy bien. Entonces, Entonces, como ustedes de los pueden 100. observar. Claro, entonces, ¿cuántos no estudiaron psicología? Estos 8 no me los puede votar. Entonces, si usted no los incluye, me está diciendo que estos 8 estudiaron psicología. Pilas, pues, ¿cierto? Mire, Carlos. sí. Bueno. Qué pena, yo pues quería pues de pronto hacer una intervención para que los muchachos vean esto con la relación con las operaciones de los conjuntos, ¿cierto? Cuando el profe Carlos plantea cuántos alumnos no cursaron psicología, ¿sí? Nosotros podemos ver que es el complemento del conjunto psicología, el complemento, ¿sí o no? A lo que se está refiriendo ahí es el complemento del conjunto psicología. ¿Y cuál es el complemento? Todo lo que está en el conjunto universal. Por eso, quienes estaban dejando el 8 por fuera, no lo estaban observando, porque no están observando, digamos, la operación que está planteándose en esta pregunta. Exactamente. Estamos mirando solamente las intersecciones. Sí, tiene toda la razón el profe. Entonces, cuando me dicen quieren no cursar un psicología, estamos hablando del complemento de este conjunto. Listo. Cuando hablamos del complemento de ese conjunto, entonces debemos tener en cuenta, ¿sí?, este valor. ¿Cuántos alumnos no tomaron alguna de las 3 materias? 8. 8. Usted me podría decir entonces, 8. A ver, 8 más ¿cuánto? No, 8 solamente, profe, perdón. Listo, entonces estaríamos hablando de quién, si lo viéramos en términos de conjuntos, como nos dijo el profe Juan ahora. Sería el complemento de quién. Complemento de universo. El complemento de las 3 intersecciones. De la unión de los 3 conjuntos. Ojo, de la unión de los 3 ¿sí? conjuntos. Exactamente. Todo lo que le falta, ¿sí?, a estos conjuntos, ¿sí?, para llegar a ser igual al conjunto universal. Es decir, el 8. Entonces lo tendríamos que ver como el complemento de M unido P unido H. ¿Sí? Eso sería. Entonces, ¿cuántos alumnos no tomaron alguna de las 3 materias? Sería el complemento de M unido P unido H. ¿Listo? Qué pena, Carlos. Eso es claro, chicos. Ahí entonces, sí. Bueno, ahí entonces el planteamiento de la pregunta, no tomaron alguno de los 3 cursos, de las 3 materias, pues nos lleva a pensar que lo que tenemos que es pensar en el contrario, ¿cierto? ¿Cuántos tomaron alguna de las 3 materias? Y irme al complemento de cuántos tomaron alguna de las 3 materias, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos cuántos tomaron alguna de las 3 materias, entonces es la unión de esos 3 conjuntos. Y el complemento de esos 3 conjuntos, entonces nos da el resultado que acaban de decir, 8. Yo creo que ya podemos dejar así por el día de hoy. No sé si ya con esto tienen, yo creo que ya con esto tienen bastantes, digamos, bases. Profe, una para desarrollar pregunta los ejercicios. referente a lo de la asistencia. Sí, Ángela, adelante. Referente a lo de la asistencia, como yo no pertenezco ni a Turbo, sino aquí a Casillas, ¿cómo coloco si no está ahí? Ángela, en este caso tú no puedes llenar la asistencia porque recordemos que los B-Learning se Ángela, hacen usted está de manera entonces. personal. Pero te agradecemos mucho la participación. No, la señora nos dirigió para esta reunión. Pero solamente para los del TEAD Medellín. No, Juan David, Ángela está fuera del conjunto universal. Tranquilo que yo estoy tomando nota. La pasamos en el listado nuestro
y le damos los puntos. Tranquila, la chica Casillas que tiene permiso de estar acá. Bueno, ya la profe te Bueno. colabora. Chicos, antes, una última información, por favor. Sí, antes de que se me vayan. Muchachos, por favor, no dejen para las últimas semanas las entregas. ¿Listo? Las entregas entonces, y las ustedes tienen... ¿Cómo? Entonces, las en el chat. Sustentaciones, chicos, no las dejemos para la... Bueno. Sí, es muy importante que sustentaciones no las hagamos las entregas. Para la última semana en espacios es responsabilidad netamente. Juan, sí. No, sí. Bueno. Carlos estaba reforzando lo que estabas diciendo, pero dale, termina y si querés me das un tranquilo, Juan. Entonces simplemente es que, muchachos, no dejemos para las últimas semanas, ¿listo? Las últimas semanas. Todo el mundo deja para las últimas semanas y todo el mundo está acosando. Y recuerden que sí, los tutores no tenemos únicamente, no es usted únicamente mi estudiante. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 185 estudiantes y me toca retroalimentarlos a todos. ¿Sí? Entonces, para mí es muy complicado si todos los ejercicios de una vez nosotros les vamos a estar digamos, pasando el enlace del video. El profe Juan nos colabora con eso, que es el que está grabando el B-Learning, ¿cierto? Y nosotros les pasamos la web para que ustedes, por favor, desarrollen los ejercicios. Profe Juan, ahora sí, te dejo. Gracias, Carlos. No, sí, por favor, muy importante lo que acabo de mencionar el profe Carlos. Recuerden que estamos en este momento ya en tiempos de las sustentaciones. Por favor, no dejar eso para lo último, porque al final esto se congestiona mucho y pues se hace difícil, todo se hace más difícil, ¿cierto? Con respecto a la grabación de la webconferencia, del B-Learning, perdón, se estará compartiendo inmediatamente, pues se tenga. Queremos darle un agradecimiento a todos los asistentes y participantes por estar aquí, por participar y porque les haya sido de utilidad este espacio. Muchísimas gracias al profe Carlos por su excelente presentación y explicación y esperamos entonces que esto sea de ayuda para ustedes. Una feliz tarde para todos y nos vemos en una próxima ocasión. Profe, qué pena antes que se despida. Profe, como yo estaba como en el lugar equivocado, pues no, porque me sirvió la explicación, ¿sí? Esta grabación me llega al correo o lo comparte. Si quieres, puedes dejar también el correo y la profe Mari, pues, te la comparte, o alguno de nosotros te la compartimos. Pues la idea es compartirla con todos los de la zona. Pero la podemos compartir también, ¿no? ¿Qué dice la profe María Elena? Sí, por favor, como tú eres caso especial, ahí te coloqué el correo mío que es mari.ortega@una.edu.co para que nos des tu nombre completo, tu número de identificación, que no me lo vas a dejar por acá porque queda público, entonces para respetar tus datos, sí, tus datos, entonces me la dejas por ese lado, tu número de grupo y el tutor que le acompaña en el curso. Gracias. Muchas gracias a los docentes y a los compañeros por la instrucción. Una feliz tarde para todos. Gracias. Con mucho gusto, Henry. Con mucho gusto. Listo, muchachos. Jae, no lo identifiqué quién era, no dejé de firmar asistencia porque no logro saber si es Kennedy o qué estudiante. Sí. Sí, me gustaría que para los estudiantes del CIAD de Turbo, como fui la responsable de orientarlos y enrutar por donde se iba a dar el B-Learning, entonces si pueden también me compartan a mi correo institucional el link de la grabación para yo compartírselos a ellos. Profe, me escribes al correo institucional mari.ortega@una.edu.co para podértelo reenviar. Bueno, listo, sí, señora. Gracias. Bueno, una feliz tarde para todos, que estén muy bien.
Voy Muchas gracias, profe. Manuel, que estés muy bien. Va a terminar la grabación. Que estén bien. Hasta luego todos.